Bueno, ahora sí, oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia, gracias por el corazón de tus hijos, gracias por aquellas personas que han aceptado la invitación a estar aquí, a buscar tu presencia, aquellos que han sentido esa necesidad de ti. Gracias, Señor, por haber preparado tu palabra, por haberla dejado. Hoy vamos a meditar en ella y yo oro, Señor, para que cause transformación, opere lo que tú quieres, para lo cual la enviaste en cada uno de nuestros corazones. Atamos, Señor, reprendemos la obra del diablo que quiere robar la palabra, distraer el corazón, poner impedimentos en la mente, y declaramos corazones libres, abiertos a tu palabra, Señor. Esta palabra cause transformación en tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Lucas capítulo 4, versículo 14 al 30. Allí vamos ya en nuestro estudio de Lucas. Bueno, dice, tiene un título aquí en la Reina Valera: Jesús principia su ministerio. Hay una situación con ese título porque nos da a entender que una vez que Jesús sale del desierto, que fue tentado, lo siguiente que hizo fue esto, pero no es así, no fue lo siguiente que hizo. Básicamente, lo que habla el versículo 14 en adelante ocurrió un año después de su bautizo. Usted se preguntará, bueno, ¿y por qué tan raro? Porque él empezó su ministerio un año después. No, él lo comenzó inmediatamente que salió, que fue bautizado, que fue al desierto. Inmediatamente comenzó su ministerio y lo comenzó ahí en Judea. Él fue bautizado en el río Jordán, en el territorio de Judea, donde Juan el Bautista bautizaba. Y Jesús se quedó allí un año. Ese año le sirvió para llamar a sus discípulos. En ese año hizo, bueno, ¿qué hizo el Señor durante ese primer año? Juan, cuando usted mira el Evangelio de Juan, del capítulo 1 al 4, relata es lo que pasó ese primer año. Pero Mateo, Marcos y Lucas registran lo que pasó un año después. Quizás lo que Lucas quiso mostrar aquí fue un hecho que de alguna manera impactó el ministerio de Jesús, algo que partió en dos ese ministerio. Lo vamos a ver ahora. Lucas no habló de lo que hizo antes, siendo importante, muy importante, pero quizás él quiso iniciar su evangelio con este relato, porque este relato resume en muy pocas palabras el evangelio de Jesús, lo que vamos a ver ahora. Entonces, por eso él lo inicia así. Mire, si usted mira a Juan, rápidamente en Juan vemos que Jesús es bautizado, charla con Juan el Bautista le presenta a Jesús a sus discípulos. Muchos de los discípulos de Juan siguieron a Jesús, esos discípulos llamaron a otros y así fue creciendo el grupo. Lo invitaron durante ese año, lo invitaron a las bodas de Caná. Entonces él está en Judá, pero se desplaza hasta Caná y allí convierte el agua en vino. Y así se va ese primer año de Jesús haciendo milagros, impactando la vida de las personas en Judea, en la región de Judea. Pero cuando termina ese tiempo en Judea, él se desplaza a Nazaret. Y ahí es donde aparece nuestra historia, en Nazaret. ¿Qué es Nazaret? La ciudad donde nació Jesús. Perdón, él nació en Belén, donde se crió. Jesús se crió en Nazaret y fue a Nazaret. Y miren lo que pasó. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Es decir, después de que estuvo un año en Judea, va a la región de Galilea, que es al norte de Israel. Y miren, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Se volvió famoso. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Hasta ahí hay un Jesús aceptado por la gente.
La gente lo glorifica, la gente lo acepta, la gente lo escucha e incluso, como vemos en este relato, le permitieron hablar en una sinagoga. ¿Qué es una sinagoga? Bueno, lo primero que usted debe saber es que la religión judía gira en torno al templo de Jerusalén. En el templo se presentan las ofrendas, se sacrifican los animales, se hacen las fiestas que la ley de Moisés exige. Pero una época en donde el templo de Jerusalén fue destruido por Babilonia y ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, y estando allá, sin tener templo, se comenzaron a reunir en grupitos. Y con el tiempo esos grupitos se convirtieron en sinagogas, ¿cierto? Que pudiéramos verlas como pequeñas iglesias, pero nunca reemplazaron el templo. El templo después fue reedificado, el templo continuó haciéndose los sacrificios y las fiestas y todo lo demás, pero como el templo era en Jerusalén y los judíos están repartidos por todo el territorio, no podían irse hasta Jerusalén a escuchar la palabra. Entonces se reunían en pequeños lugares llamados sinagogas, en donde había un hombre llamado el principal de la sinagoga, el encargado de enseñar la palabra, de cuidar los rollos. No había Biblia como usted hoy tenemos, eran unos rollos, y los tenían, cada sinagoga tenía un número de esos rollos, no los tenían todos. Tener un rollo era muy costoso. Podían tener algunos rollos o parte de libros de la Biblia. Y había un hombre, el principal, el encargado de mantener eso bajo cuidado. Y era el encargado de sacar el rollo el sábado, que era el día donde se reunían para adorar, el Sabbat, ¿cierto? Y leían el texto, lo leían en el hebreo. Muchos de los que estaban ahí no lo entendían porque hablaban arameo o griego, entonces lo traducían y oraban, compartían la palabra. Entonces Jesús todos los sábados iba a reunirse en una sinagoga. ¿Cuántas ciudades tiene esa región de Galilea? Se habla aproximadamente que unas 240 ciudades tiene la región de Galilea en donde Jesús está. Y durante 1 año y medio recorrió toda esa región llevando el mensaje. 1 año y medio Jesús hablando en las sinagogas y en las calles, y se dio a conocer a la gente. Y dice entonces que la gente lo trataba bien, era glorificado por todos. Pero pasó algo. Versículo 16. De todas esas ciudades, 240 que hay en Nazaret, que hay en Galilea, él decide ir a la ciudad donde creció, donde lo conocían. ¿Sabe cuántas veces fue Jesús a Nazaret donde lo conocían durante todo su ministerio? Apenas 2 veces. En esta ocasión y más adelante, ya cuando estaba terminando su ministerio, él volvió a Nazaret. Entonces él va a su tierra natal, entra a la sinagoga como a su iglesia, donde lo conocen. Y entró Jesús y todos lo reconocieron. Este es el hijo del carpintero. Pero lo sorprendente era que Jesús había ganado tanta fama en medio de ellos, que le permitieron ese día hablar en la sinagoga. El principal de la sinagoga era el encargado de decir quién hablaba ese día. No es como hoy en las iglesias donde el pastor predica la palabra, sino que allí el principal podía él compartir la palabra, o si había algún maestro de la ley, le permitían hablar, o alguna persona que ya por testimonio y todo lo demás podía tener el permiso de hablar. Y a Jesús le pasaron un rollo de Isaías y pasó esto. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Como les digo, eso no lo hace, no es para todo el mundo, solamente algunos tienen ese permiso en la sinagoga. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Tampoco fue algo que él escogió. No, el principal de la sinagoga ese día había sacado el rollo de Isaías y se lo pasó. Jesús desenrolló el rollo, pero buscó específicamente un texto. Jesús quería leer ese día algo muy especial. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito:
el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hasta ahí la cosa iba bien, la gente estaba poniendo mucha atención, la gente dijo, ese es un texto de Isaías que habla del Mesías. Ellos lo conocían muy bien. Es interesante, ¿qué irá a decir? ¿Qué irá a predicarnos? Curioso también que Jesús no lo leyó completo, porque cuando usted va a Isaías, en el capítulo 61, el versículo 1 y 2, que es lo que está leyendo Jesús, cuando llega a la parte a predicar el año agradable del Señor, también dice así, Isaías, acompáñeme, 61, versículo 1 y 2 dice, esto fue lo que él leyó: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Ahí se detuvo Jesús, pero en el texto original no existe esa coma. Por lo tanto, es muy extraño que él se hubiera detenido ahí. Él debía haber continuado a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Qué sabían los judíos? Que el Mesías iba a venir, que iba a hacer todas estas cosas buenas, pero sobre todo se iba a vengar de los enemigos de Israel. Ellos estaban esperando que el Mesías llegara y conquistara todo ese imperio romano y lo sacara corriendo y dejara libres a los judíos de la opresión romana. Sin embargo, Jesús está leyendo el texto y no llega hasta ahí, se queda hasta una parte anterior. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos hoy en día que Jesús vino o va a venir en dos tiempos. El primer tiempo ya lo hizo, sembró su reino espiritual, pero aún falta que venga a vengarse, que es el día terrible y grande del Señor, un tiempo en el cual Dios va a juzgar a las naciones y va a apartar a los suyos de los que no son suyos. Es un día de juicio. Pero Jesús no lo leyó porque no era el tiempo. Él simplemente leía hasta donde él sabía que se estaba cumpliendo la palabra. Lo otro se cumpliría y está por cumplirse. Por eso Jesús no lo terminó de leer, pero a los judíos que estaban ahí en la sinagoga les extrañó. Digo, mira ¿por qué no lo leyó completo si nosotros estamos esperando lo de la venganza? Estamos esperando que nos quiten de encima a estos romanos. Y continúe, vuelva a Lucas y mire lo que pasó. Hasta ahí todo bien, hasta ahí, Jesús, este hombre está haciendo milagros, este hombre convirtió el agua en vino, este hombre sanó enfermos, este hombre entró al templo y tumbó las mesas y puso orden en el templo. Lo tenían en alta estima porque estaban viendo que él era un gran profeta o un gran hombre de Dios. Pero cuando él les habla ese día, hasta ahí les llegó la dicha, porque el evangelio compromete algo de nuestro corazón y ahí es a donde no nos gusta. Miren, usted puede reunir a mucha gente y hablarles de Jesús, pero cuando les dice que ese Jesús los va a llamar a cuentas, por ejemplo, cuando se dice que ese Jesús busca la santidad de su pueblo, cuando se habla acerca de que la única forma de recibir a Jesús es humillándose, es reconociendo que uno es pecador, hasta ahí la gente le va a decir, no, ya. Jesucito muy lindo, muy chévere Jesús, pero me gusta ahí en la cruz, me gusta ahí encima de la cama, un crucifijo que no habla, que no dice nada, que si llego borracho no me va a decir, que si me acuesto en esta cama con otra mujer que no es mi esposa, él está calladito, él no dice nada. Ese es el Jesús que yo quiero, un Jesús al que yo le puedo pedir milagros y favores, pero no me hable de un Jesús que se me va a meter al rancho, no me hable de un Jesús que me va a cambiar la vida y me va a obligar y me va
me va a hacer perder mi libertad. Es que volverse cristiano es perder la libertad. Mire, es que usted se vuelve cristiano y ya no puede esto, ya no puede esto otro, y ya le prohíben. Entonces muchos llegan hasta ahí. Sí, yo sí quiero ver los milagros. Claro, yo quiero ver los milagros. Yo quiero ver convertida el agua en vino. Y yo quiero ver que se sane fulanito. Y quiero conseguir el trabajo y tal. Pero venga, que a mí me toca entregarle la vida. No. Entonces ya usted no me cayó tan bien. Oiga, Jesús, ya usted me cae gordo. Porque es que usted se me va a meter al rancho, hermano. Y mi vida es mía y yo soy libre. Y yo vivo como a mí me da la gana. No necesito que nadie me diga cómo vivir mi vida. De manera que Jesús está parado allí frente a un poco de gente y hoy también sobre aquí con nosotros diciendo que Él vino solamente para 4 grupos de personas. Y no, para 4 grupos de personas no. Yo más bien diría, para una clase de personas que tienen estas 4 características. ¿A usted le gustaría que le dijeran que usted es un desventurado, que usted es un pobre? ¿A usted le gustaría que le dijeran, como dice la palabra, que el Señor vino y escogió lo vil y lo menospreciado del mundo? ¿A usted le gustaría que le dijeran, oiga, usted es un menospreciado? En pocas palabras, usted no vale nada. ¿A usted le gustaría que le dijeran eso? Pues Jesús le está diciendo a los judíos eso y se lo está diciendo en la cara. No, venga, a mí dígame que soy importante. A mí dígame que valgo. Que esta sociedad me necesita. A mí dígame que soy, dice la palabra, no son muchos de ustedes ricos, ni poderosos, ni sabios. Porque lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios. ¿Y saben qué? Si tú humildemente no te consideras vil y menospreciado, para ti no son estas palabras. La persona que realmente considere que es un vil y un menospreciado, para esa persona vino Jesús. Para ese tipo de personas, pero no para aquella que dice, es que yo lo tengo todo, es que yo no necesito nada, es que yo estoy bien, es que yo soy bueno, es que yo lo tengo todo y tengo familia, yo tengo trabajo, yo no tengo ninguna necesidad de nada. Y miren, cuando Jesús les muestra su evangelio, a ellos les cambia el semblante. Y ya no lo están viendo tan bonito. ¿Cuáles son las cosas que debe haber en el corazón de aquellos por los cuales vino Jesús? Deben ser pobres, prisioneros, ciegos y oprimidos. 4 cosas: pobres, prisioneros, ciegos y oprimidos. Hay mucha gente hoy tan sabia que tú le vas a hablar de Jesús, dicen, sí, Jesús. No, yo tengo una filosofía más profunda. Hay gente que tiene un concepto de sí mismo tan elevado que no les entra Jesús por ninguna parte. ¿Por dónde? Están hinchados en su orgullo. Ahora, hay pobres, paupérrimos, pero sin un peso en el bolsillo. Y cuando Jesús viene y les toca la puerta, le dicen, no te necesito. Yo lo que necesito es plata. Yo a usted no lo necesito. Hay gente oprimida. Y Jesús llega y les toca la puerta. Y les dicen, no, Jesús, yo lo que quiero es que vuelva la mujer que me dejó o el hombre que me abandonó. ¿Están verdaderamente oprimidos?
en la forma en que el Señor los quiere para que Él pueda operar? Parece que no, porque se están atreviendo a rechazar lo que realmente importa y lo que realmente cambia. ¿Qué tanto? Pregunta. De 1 a 10, ¿cómo califica usted el mundo hoy? ¿El mundo está muy bien? El mundo está muy bien, el mundo está avanzando, hay paz, hay familias. ¿Cómo están las familias? ¿Cómo están los matrimonios? ¿Cómo están creciendo los hijos? ¿Cómo están las cárceles? ¿Cómo está el gobierno? ¿Cómo están los congresistas, los senadores, los alcaldes, los gobernadores? ¿Necesitan a Jesús? ¿Y por qué? Pregunta, ¿y por qué no lo tienen entonces? ¿Por qué no tienen a Jesús? Oiga, si Jesús se propone como la vida, ¿qué pasa en el corazón de la gente que lo rechaza? Pues déjeme decirle que ellos no se consideran pobres, ni prisioneros, ni ciegos, ni oprimidos. Porque si se consideraran realmente eso, no dejarían pasar a Jesús. Apenas Jesús les tocara la puerta del corazón, ahí mismo, ábrenle la puerta, que es Jesús. Mi casa necesita a Jesús, mi familia necesita a Jesús, mi matrimonio, yo necesito a Jesús. Pero la gente lo está rechazando, como estos judíos, igualitos. Ya lo va a entender ahora cuando veamos el resto. La gente está dejando pasar a Jesús. Jesús vino, se cumplió la palabra. Él dijo, yo vine porque sé que entre ustedes hay pobres, hay oprimidos, hay ciegos. Pero qué tristeza que no lo reconozcan, que no puedan darse cuenta de la condición que tienen, que sean tan orgullosos de tener su familia, su vida hecha un desastre y seguir diciendo, no tengo necesidad de Dios. Yo no necesito de Jesús, yo no necesito nada. Y Él se vino. ¿Y por qué lo juzgamos de que le falta amor a Dios? Ay, si Dios fuera bueno. Es que Dios dice que un Dios de amor. Ay, la gente no entiende cuánto amó el Señor la vida de cada uno de nosotros. Pero es que Él no puede. Hasta allá no puede. Él no puede obligarte a ti a que te veas pobre, oprimido, ciego, a que aceptes tu condición. Él solamente toca la puerta de tu corazón. Y si hay necesidad en ti, tú le vas a abrir la puerta de una. ¿Cuánta gente en el mundo hoy tiene a Jesús en el corazón? Haga un balance. Aquí en Manizales, solamente. ¿Quién aquí en Manizales ha aceptado a Jesús? Y si tú te sientas a hablar con ellos, te van a decir muchas cosas, muchas filosofías, te van a hablar de sus formas de pensar y sus pareceres. Y te lo van a argumentar para simplemente seguir su camino en las mismas condiciones. Así que tú necesitas considerarte un pobre, un prisionero, un ciego y un oprimido para que la palabra de Dios se cumpla en ti, como lo dijo Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y enrollando el libro, versículo 20, lo dio al ministro y se sentó. Porque la tradición judía, el momento de la enseñanza, el maestro se sentaba. Jesús no se sentó a ver qué otra persona iba a hablar, no. Él se sentó porque él iba a seguir hablando. Él iba a explicar el texto que acabo de leer. Se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Es que este nos tiene que explicar por qué no leyó todo el versículo. ¿Qué será lo que va a decir? Y comenzó a decirles, imagine pues al muchacho que creció en el barrio, al carpintero, hombre que ha crecido como un maestro, qué chévere,
Pero él ahora les declara esto: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Yo soy el Mesías, les dijo. Hasta ahí les llegó la dicha. Oigan a esto, es que el Mesías es un carpintero. Yo lo conozco, jugó fútbol conmigo y bien guerrero que es. ¿Cómo va a decir usted que es el Mesías? Pero antes de que continuemos y veamos cómo se transformó la reunión, que venía muy chévere, ¿sí o no? Jesús, uy, el maestro, uy, como habla de chévere, y qué tal que haga un milagro aquí, como fuera, parce, así como hablan los judíos. Y yo creo que más de uno trajo una tinada de agua y se la puso al lado. Pronto ahí nos va a tomar vino. Convierte esa agüita en vino. Ellos esperaban las señales, los milagros. Es lo que le gusta a la gente. A la gente solo le gusta eso. A la gente solo le gusta el espectáculo. Pero comprometer su vida, uy, hasta ahí ya no. Ahora, quiero que nos devolvemos un poquito y miremos qué significa ser pobre, ser ciego, ser oprimido. ¿Sí? ¿A qué se refiere Jesús con eso? Para que ya terminemos de mirar lo que pasó. Entonces decimos que 4 cosas que vino Jesús a hacer: a traer buenas nuevas a los pobres. Y aclaramos, pobres espiritualmente. Hay gente pobre que necesita a Jesús porque no tiene plata. ¿Y cuántos han llegado a Jesús por un problema económico? Nosotros en la iglesia vemos eso, vemos que a veces nos pasan cosas en la vida, una situación económica, una situación emocional. La gente llega a la iglesia buscando del Señor. Muchos cambian esa necesidad por Él. O sea, es decir, se alegran de haber venido buscando resolver un problema económico, pero ahora se llevan a Cristo en el corazón y dicen: uy, Señor, gracias por ese problema económico. Sin ese problema no te hubiera podido conocer. O gracias por esa tusa que tenía, porque esa tusa me llevó a la iglesia y te pude conocer. Pero también hay otros que llegan a la iglesia, consiguen novia, consiguen trabajo, ¿y dónde queda Jesús? Jesús no vuelve a aparecer en sus vidas. Por lo tanto, este pobre no lo vamos a enfocar solamente en ese pobre económico, sino que es un pobre de espíritu, como el de la bienaventuranza. Ustedes recuerdan, hace un tiempo hicimos un estudio sobre las bienaventuranzas y la primera bienaventuranza dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si no estoy mal, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Entonces, la palabra que emplea allí el Señor, la Biblia, es la siguiente: este es un pobre espiritual, pero lo asemeja como a un mendigo, como a alguien que está realmente seco, que no tiene nada internamente de dónde agarrarse. Cuando una persona tiene internamente, cuando su espíritu no es pobre, sino que goza de muchas cosas, esa persona no necesita a Jesús, lógico. Pero un pobre de espíritu es alguien que puede decir: yo no tengo nada, yo estoy vacío, yo no puedo hacer nada por mis propios medios. Y es alguien que nunca pretende mostrar una riqueza que no tiene haciendo obras. Hay mucha gente pobre de espíritu, pero que no acepta su pobreza de espíritu y trata de hacer obras como para congraciarse con el Señor. Pero un verdadero pobre de espíritu, ¿sabe qué dice? Dice: ni mi mejor obra, ni lo mejor que yo pueda hacer en esta tierra podría llegar a comprar un favor de Dios. Yo no valgo nada. Mis obras religiosas, mis acciones para Dios, delante de Él, son como trapos de inmundicia. Lo dice así la palabra en Isaías 64:6. Un pobre de espíritu tendría que hablar lo que habla Isaías 64:6 cuando dice: si bien todos nosotros somos como suciedad. Ven, que te digan a ti que eres suciedad, ¿te gustaría? Mejor aún, ¿te reconoces como suciedad? Pues busca a alguien afuera y dile: hey, tú eres una suciedad. Y lo va a cascar a usted, lo levanta.
Pero el que entiende, cuando se mira por dentro, dice: yo soy una suciedad, yo necesito a Dios. Yo estoy pobre por dentro, yo no tengo nada. Yo necesito enriquecerme con la presencia de Dios en mi vida. Si hay alguien que puede mirar para adentro y decir: somos como suciedad. ¿Cuánta gente hoy se siente tan buena? Oiga, tienen fundaciones, los famosos tienen fundaciones y con esas fundaciones le dan zapato a los niños y ropa y muchas cosas. Y ellos se sienten. Pero cuando el Señor los mira por dentro, están simplemente intentando comprar el favor de Dios, apaciguando su alma. Tienen dinero para hacerlo. Somos como suciedad y todas nuestras justicias, todo lo que tú hagas bien, como trapo de inmundicia. El trapo de inmundicia es el trapo que usaban las mujeres en el tiempo para el periodo menstrual. Eso es un trapo de inmundicia. ¿Alguien podría considerarse a sí mismo como un trapo de inmundicia? Pues Jesús dice: yo vine para los pobres. Yo vine para aquellos que cuando se miran dicen: yo necesito a Dios. Mi vida no puede seguir así. Yo no puedo seguir como estoy. Yo tengo que cambiar. Mi vida tiene que cambiar. Solo los que reconozcan eso podrán ver que efectivamente esa palabra se cumplió en Jesús. Como trapos de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja. Usted sabe que una hoja se cae de un árbol cuando está seca, ¿o no? Tostada. Cumplió su función. ¿Y qué hace una hoja cayendo? Es arrastrada por el viento. O la hoja es la que mueve el viento. Porque hay gente que es una hoja seca, pero cree que ella es la que está moviendo el viento. Pero dice el texto: caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Es decir, esa hoja se está moviendo. Una hoja naturalmente se mueve por la acción del viento, pero la vida de una persona se mueve por la acción de sus maldades. Son las maldades los que llevan a esa persona por esos caminos tan tenebrosos. Pero la persona que reconoce eso está en el lugar correcto para aceptar la propuesta de Jesús. Luego les dice: los cautivos. Esos son los pobres. Ahora los cautivos. Pero antes de los cautivos hay un texto en Apocalipsis 3:17 que tiene mucho que ver con la palabra que nos regaló ahorita la pastora Karen. Esa palabra dice, ella dijo algo como, y no lo dice ella, menos mal que las personas cuando tienen un mensaje de Dios usan es la Biblia. Y ella dijo: el que crea estar firme, mire que no caiga. Y Apocalipsis 3:17 habla de una iglesia que se creyó estar firme. Es un creyente que se creyó estar firme. Y mire cómo habla alguien así. Y mire qué tan lejos está de la realidad. Apocalipsis 3:17 dice: porque tú dices, yo soy ¿cómo? Soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero ¿qué dice Dios? Y no sabes que verdaderamente tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Que el Señor no puede hacer la obra en alguien que se cree rico, que no tiene necesidad de nada. Y que Dios está viendo que las personas así, que no tienen a Cristo, realmente son pobres, desventurados, miserables, ciegos, desnudos. Que no te pase a ti, que no te creas como la iglesia de Apocalipsis, la Odisea se llama esa iglesia, que se creyó estar muy firme. Y dijo: hombre, no, estoy bien. Ojo, porque fue el llamado que nos hizo el Señor. Ojo, tú debes seguirte viendo como un necesitado. Eso nunca puede cambiar en tu vida. Siempre tienes que verte como un pobre de espíritu, como alguien que levanta la voz y: Señor, te necesito. ¿Cómo clama un pobre en la calle de comida?
Un verdadero pobre, no los que fuman marihuana. ¿Cómo sale un papá que tiene 4 hijos y una señora y se quedó sin mercado a pedir comida? ¿Cómo? Como un necesitado. Venga, ayúdeme. Así el Señor quiere que usted vaya y le diga: Señor, te necesito, estoy pobre por dentro. Y nunca le vas a decir: Señor, yo como que ya, estoy bien. Ahí es cuando el Señor advierte y dice: oh, el que crea, estar firme. Siempre debes tener la condición de pobre espiritual, de alguien necesitado. Alguien necesitado. Segundo, cautivos. Pregonar libertad a los cautivos. Está hablando de una libertad también espiritual. Sí, hay gente en la cárcel o gente secuestrada y necesitan a Jesús. Claro que sí, necesitan salir de la cárcel. Sí, cómo no. Pero Jesús no vino a los de la cárcel solamente. Diríamos: mira, el evangelio es solo para los que están en las cárceles. O para los pobres. No, Él está hablando de un contexto espiritual. Es una forma metafórica de mostrar la necesidad de la persona. Hay gente cautiva, gente que ve el evangelio. Muchos ven el evangelio, son cautivos, pero ven el evangelio como un enemigo, como lo que les va a quitar la libertad. Eso no, ¿qué tal yo volverme cristiano? Yo soy libre. Es que yo veo a esos cristianos y los veo que les prohíben. En cambio yo hago todo lo que quiero. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Alguien que dice así es verdaderamente libre? ¿Está verdaderamente libre? Romanos 6, 16, 18 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Miren, ¿por qué Jesús dijo que venía por los cautivos? Porque son personas esclavizadas por el pecado. ¿El pecado esclaviza? Sí. El que está en las drogas está esclavizado, aunque él diga: soy libre y puedo fumarme la marihuana que quiera. El que está en el alcohol, ¿está libre? No, porque ya depende del licor para poder estabilizar sus emociones. No es libre. El que se acuesta con todas las mujeres que se le presentan en el camino es libre. No, está atado a un problema sexual, a una adicción sexual, y eso lo está llevando a la muerte y a no tener ninguna estabilidad emocional con nadie. ¿Es verdaderamente libre? La gente se cree libre porque está haciendo todo lo que quiere, pero esa libertad los está matando y creen que caer en la prisión de Cristo es perder la libertad. Cristo te libera de las drogas, del cigarrillo, del alcohol, del sexo ilícito, de la pornografía. De lo que la gente se mofa, que es libre, realmente son esclavos. Pero si no reconocen su esclavitud, van a dejar pasar a Cristo. Alguien tiene que parar y decir: Señor, te necesito. Esto me tiene esclavizado. Señor, este alcohol me está matando. Señor, este vicio está acabando conmigo. Porque Él vino para dar libertad a esos oprimidos. Pero si el oprimido no le entrega a Dios su vida, va a seguir siendo oprimido. Luego dice: vista a los ciegos. Ceguera espiritual. Es la condición natural humana. Los hombres están cegados espiritualmente. No tienen visión espiritual. Ellos ven lo que la carne les muestra, lo que su alma les habla, pero nunca pueden ver la realidad espiritual. Están ciegos espiritualmente. Sí, el Señor vino para dar vista a los ciegos, literalmente lo vimos, Él sanó a muchos invidentes, pero está hablando de una ceguera espiritual. ¿Qué dice la palabra? Juan 3, 19, 21 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cuando la persona está sin Cristo, está en tinieblas, porque en las tinieblas puede hacer y deshacer y nadie se da cuenta. Para eso son las tinieblas. Las cosas vergonzosas se hacen en tinieblas. Pero Él vino a traer luz para que veas con claridad espiritualmente lo que es tu vida, realmente lo que está pasando contigo y hacia dónde te está llevando esa ceguera espiritual. Segunda de Corintios 4, del 3 al 4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás cegó la mente de las personas, están ciegos. Ellos posiblemente creen que están viendo en la condición en la que están, pero espiritualmente están ciegos. Están caminando ¿A usted le gustaría que lo metieran a un cuarto lleno de cosas en el piso? Puntillas, chuzos, un palo atravesado, una varilla atravesada aquí a la altura de la canilla, otro palo aquí en la frente, que usted empiece a caminar y con todo se pegue. ¿Cuánto desearía usted un bombillito en esa oscuridad? Pero la gente vive en esa oscuridad porque no quieren la luz, rechazan la luz de Cristo. Usted sabe, inteligentemente usted sabe que si va a caminar por un lugar así, necesita luz. Pero espiritualmente se niegan a la luz, que es Cristo, y dice, lo rechazaron la luz, prefirieron las tinieblas. Y ahí está Jesús diciendo, esta palabra está cumpliendo hoy delante de ustedes. Y finalmente les dice, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué es un oprimido? Es una persona que está cargando una pesadísima carga que es su pecado. Un oprimido, ¿usted alguna vez ha sentido estrés? De eso que le tienen que poner aquí unos aparatos con electricidad o agua, o se ha ido a los termales. Usted siente que, esos días en los que usted no soporta la nuca, a mí me ha pasado. Me provocaba que me jalaran el cuello, me estiraran, porque como que no me irrigaba oxígeno al cerebro. Uno se siente pesado, cargado. Y la gente vive así y es la opresión del pecado. Y hay algo que Jesús se lambe, como dicen por ahí, por hacer. Y es quitarle ese peso a la gente de encima. Él dijo, vengan a mí, todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Pero miren, ¿por qué se niegan a aceptar la invitación de Jesús? Hombre, si está cargando un peso tan tenaz que es su pecado, ¿por qué no acepta que Él vino para quitarle ese peso tan horrible? Él lo quiere a usted descansadito, ¿o no? Él lo quiere a usted descansado. Vengan a mí, yo los haré descansar. Lleven mi carga, o sea, sus mandamientos. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que mis mandamientos no son gravosos, no pesan. Hay gente que dice, no, los 10 mandamientos me aplastan. Pero cuando alguien acepta a Cristo, Cristo le quita el peso del pecado y le entrega la capacidad de cumplir los 10 mandamientos, y la persona ni lo siente, ni siente el peso. Pero los tenemos cargando esas pesadas cargas del pecado y negándose a Jesús. Terminemos con Lucas. Allí, habiendo entendido el ministerio de Jesús, resumido en esas 4 palabritas, en esas 4 características que vimos, pobres, prisioneros, ciegos y oprimidos, versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Ahora qué va a decir este? Comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos, hasta ese momento, daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José?
Ahí fue cuando comenzaron, como que empezaron a caer en la cuenta, venga, pero porque está, este es el hijo de José, este que está creyendo, este está diciendo que es el Mesías. Él les dijo, Jesús les dijo, Jesús supo lo que estaba pasando. Sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ¿qué? Venga, ¿y por qué? Ya le voy a decir por qué. Pero miren lo que pasó. Al principio lo recibieron con chocolate y pan. Lo sentaron ahí, le permitieron hablar, pero después de que él habló y dijo: mire, este es el perfil de las personas por las cuales yo vengo como Mesías, y a ellos no les empezó a gustar, se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Despeñarle es tirarlo para abajo. ¿Cómo sería la piedra que les dio? Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Otro milagro. Ese fue otro milagro, porque la Biblia no dice cómo. Hombre, si lo tienen agarrado y listo ya para tirarlo, y de repente, ¡ay! ¿Qué se hizo? Se les voló. Pero yo le pregunto, oiga, ¿qué motivó tanta violencia? Oye, qué raro. ¿Por qué los ofendió tanto? ¿Por qué les ofende? ¿Por qué les ofendió diciéndoles que lo necesitaban? ¿Será que hoy la gente se ofende así? ¿Usted sabe cómo dicen de nosotros los cristianos? ¿Usted sabe los políticos cómo están hablando de nosotros? Nos odian, nos llevan en la mala. Porque defendemos los derechos, defendemos la moral, porque defendemos lo que dice la Biblia, pero ellos no lo resisten, no lo soportan, y si por ellos fuera, borrarían del mapa a los cristianos. No soportan que exista una voz que declare la verdad de Dios. Para ellos está vedado el evangelio, cegado los ojos, pero gracias a Dios que hay una gente por ahí, común y corriente, que al oír esas palabras dicen: venga, yo quiero eso. Ay, venga, yo necesito eso. Nunca van a agarrar a Jesús así como estos, sino que le van a decir: Señor, ven a mi vida, te necesito. Pero resolvámoslo ya para irnos. ¿Por qué se emberriondaron tan horriblemente? Por los 2 ejemplos que él les citó. Recuerden, citó a una mujer, una viuda de Sarepta, de una región llamada Sidón, y citó a un hombre llamado Naamán, de una región llamada Siria. Bien, ya con eso termino. Con esto les terminó de cantar la tabla Jesús a ellos. Y en pocas palabras les dijo: ustedes son unas pichurrias. ¿Por qué? Porque el Señor sabía lo que ellos estaban pensando de ellos mismos. ¿Sabe qué estaban pensando ellos de ellos mismos? Estas cositas. Ellos se veían a sí mismos como justos. ¿Habrá gente que se ve a sí misma como justos? Sí. Vea. Usted le va a hablar a alguien y le dice: arrepiéntase. ¿Qué le van a decir? Gana yo que me voy a arrepentir. Yo soy bueno. Yo soy justo. Yo no necesito que me digan que me arrepienta. Así estaban estos judíos. Primero, se veían a ellos mismos como justos. Segundo, ellos guardaban la ley. Al menos externamente hacían todo lo que la ley decía. Estaban en la sinagoga,
porque la ley decía que el sábado había que estar en la sinagoga, y estaban escuchando la palabra, y estaban atentos a la palabra y al mensaje, y les gustaba que les leyeran los rollos de la Biblia. Y se creían, se autojustificaban diciendo: venga, pero es que yo cumplo. ¿Conoce usted gente que dice: hombre, yo no soy tan mala y yo cumplo? Yo me relaciono con Dios a mi manera, pero yo me relaciono con Él. Él y yo somos llaverías. Luego dice: honraban el día de reposo. Claro, es evidente. Pagaban sus diezmos. Claro, cumplían con el pago de los diezmos. Observaban las ceremonias en el templo. Cumplían los rituales. Ahí además decían con orgullo: nosotros somos hijos de Abraham. ¿Quién es este carpintero? ¿De dónde salió para venirnos a comparar con la viuda de Sarepta y con Naamán? Eso fue lo que los ofendió. Porque miren, la viuda de Sarepta no es judía, es de Sarepta, es de Sidón. Es una región de donde incluso vino una mujer llamada Jezabel. ¿Conocen ustedes la historia de un rey que se llama Acab, que se casó con una mujer Jezabel, que trajo la idolatría de esos pueblos fenicios, en la adoración a Baal, la trajo a Israel? ¿Y qué pensaban estos judíos de Jezabel? Que era una bruja. ¿Qué pensaban estos judíos de la gente de Sidón y de una viuda de Sarepta? Que era una gentil, que estaba condenada, que no tenía ni el más mínimo derecho a recibir un favor de Dios. Y aparte era de Sidón, de donde había nacido esta Jezabel. ¿Y sabe qué les ofendía? Que efectivamente el gran profeta Elías, que Dios les envió en el peor tiempo espiritual de Israel, mire, cuando más pecado había, el Señor les envió el profeta más extraordinario, que era Elías. Y ellos están furiosos porque Elías representa mucho, pero la viuda de Sarepta, esa vieja tenía que haber muerto de hambre. No merece nada de Dios. Y Jesús le está diciendo: oigan, y resulta que habiendo tantas viudas aquí en el pueblo de Dios, a ninguna la envió Dios envió a Eliseo, a ninguna de ellas. La envió a una mujer que para ustedes no merece nada. ¿Y a qué envió el Señor Elías a la viuda? A que la viuda lo sostuviera, porque había hambre, no había llovido durante 3 años y medio, y la viuda tenía un poquito de harina y un poquito de aceite. Y ese día había salido a hacer un pan y se encontró con el profeta, y el profeta le dijo: ¿qué vas a hacer? Y ella dijo: voy a cocinar esta harinita, voy a hacer un pan, me lo voy a comer con mi hijo y nos vamos a echar a morir de hambre, porque lo último, no hay nada más. Esta mujer era pobre, estaba oprimida, esta mujer tenía todas las características, pero era viuda de Sarepta, no merecía nada de Dios. Pero Dios le envía al profeta Elías. Elías le dice: listo, vas a hacer la torta, pero me vas a dar primero a mí, y te garantizo que nunca va a faltar la harina y el aceite en tu mesa. Y así fue, comieron todo el tiempo que no hubo comida de esa vasija y de ese aceite. Y Jesús les está recordando a esos judíos algo que para ellos es incomprensible. Y les dijo: miren lo que ocurre con la gente despreciada por ustedes. Dios ama a esa gente que se considera pobre, necesitada, que cuando vio a Elías lo llamó siervo de Dios, y que reconoció la necesidad que tenía del favor de Dios. No fue una mujer orgullosa que le dijo: oigan a este, si usted es un israelita, eche para allá. Sino que le dijo: ayúdeme. Y esta mujer recibió el milagro. Mientras las viudas de los judíos se morían de hambre, los judíos estaban ofendidos, porque existe esa historia en la Biblia que dice que una mujer que no es del pueblo terminó alimentada por un milagro del profeta. Él les está diciendo ahí en la cara a ellos: ustedes no son dignos del Mesías. Prácticamente ninguno de ustedes es digno de que yo esté aquí dándoles esta palabra. Primer guarapazo.
Y luego les habla de Naamán. Usted sabe que los judíos con los leprosos no quieren saber nada. La lepra era una maldición y el leproso lo tenían que echar fuera, lejos. Habitaba lejos. Pero aparte de esto es sirio. Y es el general del ejército sirio. Es decir, es el general del ejército enemigo. Los sirios se la tenían al rojo a los israelitas. Pero al rojo. Y este Naamán, ¿cuántas cosas hizo en contra de Israel? Pero un día Naamán tenía una esclava israelita, porque ellos llegaban, atacaban las poblaciones y se llevaban la gente y se las llevaban esclavas. Y esa esclava le dijo, mi señor, hay un profeta, ya no era Elías, ahora es Eliseo. Hay un profeta en Israel, se llama Eliseo. Si él ora por ti, tú eres sano. Porque este hombre sufría con esa lepra. Pero, pensó Naamán, ir yo leproso a Israel, donde no me van a dejar ni entrar. Yo que soy enemigo de ellos, ir a pedir el favor de ellos. Este hombre poderoso, guerrero, se humilló para ir hasta donde Eliseo y pedirle que lo sanara. Había gastado todo, ya no tenía más esperanza y solamente tiene una esperanza, el Dios de Israel. Y este hombre que no es israelita y que no conoce al Dios de Israel, que tiene otros dioses, que adora a otros dioses, se vino. Y el profeta lo probó. El profeta no le salió a decir, uy, venga, bienvenido, ¿qué necesita? Venga, yo oro por usted, nada. Le mandó un criado y le dijo, vea, dígale al Señor que se zambulla 7 veces en el Jordán y con eso va a ser sano. Y quizás este hombre ahí le tocó su ego y dijo, venga, pues que usted no sabe quién soy yo. Es que usted quiere que yo lo pique en pedacitos y yo soy el general del ejército sirio. Que salga y me ponga las manos y me eche aceite y me tumbe al suelo y me sane. Pero que me vaya a bañar en un río que en mi tierra hay mejores ríos que esos. Así pensó ese hombre al principio. Pero ¿saben qué? En el camino, con el consejo de uno de sus siervos, él meditó y dijo, venga, ¿verdad? ¿Y qué me cuesta a mí humillarme? ¿Y si soy sano? Pues este hombre se humilló, fue y se zambulló, como dijo el profeta, y se sanó. Por eso los judíos están oyendo los ejemplos que le está dando Jesús y ellos no resisten que los esté humillando, diciéndoles eso. Como gente que no tenía derecho, supuestamente, terminan recibiendo el favor de Dios. ¿Por qué? Porque se humillaron, porque reconocieron que necesitaban. Pero estos hombres, estos judíos, eran demasiado importantes, demasiado buenos, hijos de Abraham. Tenían muchas razones para decirle a Jesús, no, qué pena contigo, te vamos a matar mejor. No queremos escucharte más. Así que, iglesia, ¿quiénes son aquellos sobre los cuales se cumple la palabra? Los que se humillan delante del Señor y le pueden decir, Señor, sí, ¿yo qué voy a decir? Que soy bueno. Yo te voy a decir que soy bueno. Yo te voy a decir que yo me justifico por mis buenas obras. Te voy a decir que lo tengo todo. Te voy a decir que estoy saciado. No. Jesús necesita gente que venga y le diga, Señor, yo no soy nada. Yo soy como una hoja seca en un árbol. Mira, Señor, si tú no vienes a mí, yo no valgo un peso. Y usted podrá hacer lo que sea, tener los títulos que sea, pero delante de Dios no es sino un pobre, desventurado, ciego, desnudo. No endurezca su corazón pensando que Cristo no es para usted, que usted no lo necesita. Y lo animo para que predique el evangelio afuera. Mucha gente va a salir con cara de estos judíos y le va a decir, no me hable de Jesús, quiero saber nada de eso. Bueno, está bien. Triste porque usted sabe el destino para una persona así. Pero habrá alguien, le garantizo, en su familia, en su barrio, en su trabajo, que son pobres, oprimidos, ciegos y que le van a decir, hábleme, lléveme a la iglesia, venga, ore por mí, venga, aconséjeme, venga, enséñeme la Biblia. ¿Usted sabe qué tiene que hacer? Hágalo, ame a esa persona porque Cristo está obrando ahora a través de usted.
Ustedes son las manos de Cristo, ustedes son los pies de Cristo, ustedes son la boca de Cristo. Es a través de la iglesia que Cristo opera hoy lo que Él declaró aquí. Hay mucha gente que hoy se está perdiendo y hay mucha gente que hoy necesitamos salvar. Y hay mucha gente que está necesitando a Jesús como la viuda de Sarepta y como Naamán. Pero tienes que ir a llevar el mensaje. Te vas a encontrar con muchos orgullosos. Pero no te desanimes. Habrá alguien que quiera escucharte. Habrá alguien que quiera escuchar la palabra. Y no te dé temor. Que no nos dé temor. Si por predicar la verdad del Señor nos quieren tirar desde un despeñadero. Algo el Señor hará. Necesitamos gente que se pare a decir las verdades del Evangelio sin temor, sin miedo, a declararle a esta sociedad que está perdida, que está camino a la muerte, a esta sociedad, a estos hogares que están desbaratando, a estos jóvenes que están perdiendo las drogas. Necesitamos hablarles de Cristo. Ellos están necesitando oír la palabra del Señor. Póngase de pie. Qué peligro ser un religioso, iglesia. Qué peligro ser un religioso. Qué peligro ser alguien que ora mucho, que lee mucho la Biblia, que hace obras de caridad, que va a la iglesia, pero que se justifica y dice: ay, yo sí soy mucho. Uy, yo sí soy muy juicioso. Qué peligro para la iglesia la religiosidad. Vuelvo y digo lo que el Señor nos habló hoy a través de la pastora Karen. Qué peligro creernos que ya estamos saciados. Mira, tienes que ir a decirle al Señor: Señor, te necesito. Si alguna vez, Señor, te abrí mi corazón y te pedí que vinieras a mi vida, hoy te lo ratifico y hoy te digo: Señor, te necesito. Te necesito. Oremos. Padre, Señor Jesús, nosotros creemos que tú eres el Mesías. Aunque Israel, aunque tu pueblo, los tuyos, te rechazaron, nosotros hoy nos consideramos como esa viuda de Sarepta y como ese hombre Naamán. Nos consideramos como aquellos que quizás en un principio no tenían derecho a la bendición. Como aquella mujer que se acercó a Jesús a decirle que le hiciera un milagro y Jesús la rechazó probando su fe, diciéndole que él no había venido sino para los hijos de Israel. Y esta mujer dijo: pero es que hay perrillos, hay animales en las casas que se comen lo que cae de las mesas de sus señores. Se humilló. Esa mujer dijo: mire, yo como las migajas, pero por lo menos deme migajas. Jesús se volteó y le dijo: uy, realmente tienes fe, haz lo que quieres, que se haga en tu vida como quieres. Esta mujer se humilló. Esta mujer reconoció que solo Jesús. ¿Qué problema tienes hoy tú? ¿Qué carga estás llevando? ¿Qué problema emocional? ¿Qué problema financiero? ¿Qué problema en tu salud tienes? ¿Qué quebranta hoy tu vida? ¿Qué pecado hay en ti que te tiene oprimido? Y el Señor Jesús hoy está delante de tu vida y te dice: el Espíritu de Dios está sobre mí y Él me ha ungido para venir y hablarle a los pobres que hay esperanza, para venir y hablarle a los ciegos que les voy a dar luz para que vean, para al que está oprimido, dice Jesús, le quiero quitar ese peso, quiero darle libertad a los cautivos. No permitas que hoy el orgullo llene tu corazón y te haga pensar que estás bien. Y si te sientes bien, dos cosas: dale gracias a Dios. Señor, gracias porque hoy me siento bien, porque hoy me has ayudado, porque hoy vi tu mano poderosa, porque esto y lo otro. Pero también dile: pero Señor, mañana te necesito. Ahora que salga de aquí te voy a seguir necesitando. Ahora que me encuentre con mi esposa o mi esposo o mis hijos, te voy a necesitar. Mañana cuando me levante por la mañana, quiero que seas mi primer pensamiento y quiero vivir el día para ti. Yo no quiero vivir el día a mis fuerzas. Yo quiero que tú me ayudes a vivirlo, Señor. Yo te necesito.
porque voy a hablar con tal persona, porque voy a hacer este negocio, porque voy a hacer este trabajo. Y yo quiero que estés ahí conmigo, Señor. Quiero que me ayudes, que me guíes. Ahora que vuelvo a mi casa, hay mucha necesidad en mi hogar. Úsame, Señor. Úsame para llevar paz. Úsame para llevar vida. Úsame para llevar luz a las tinieblas que hay en mi casa, Señor. Mi casa te necesita. Mi familia te necesita, Señor. Mi hogar mi matrimonio te necesita. Mis hijos te necesitan. Nuestra ciudad te necesita. Mi iglesia te necesita, Señor. Guárdanos de creernos estar firmes y pone en nosotros siempre, Señor, una necesidad por ti. La más grande de todas las necesidades, Señor. Más que respirar, más que comer, más que dormir, el buscarte, el estar contigo, el escucharte hablar. Esa sea nuestra más grande prioridad, nuestra mayor necesidad, Señor. Vivir para ti. Gracias, Señor, por haber venido a esta tierra a traer todas estas bendiciones. Gracias por los que están hoy oprimidos, pero van a escuchar el mensaje. Por aquellos que están esperando oír las buenas nuevas de salvación. Y nosotros, úsanos para hablarles. Úsanos para llevarles esta palabra, Señor. Por favor, úsanos. Que esto no sea para nosotros solos. Esta bendición llegue a otros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga.